Bueno, Alejandra, acá en este video te voy a presentar el análisis del cuento leído en el otro video. Todos los cuentos, Alejandra, son narraciones que relatan historias que pueden ser inventadas o que son reales. En el caso de este cuento, es una historia inventada. Los cuentos también tienen un autor y ayudan a poder desarrollar la creatividad y la imaginación de las personas que los leen. El cuento se llama La cautiva y su autora es Agustina Caride. Como sabrás, Alejandra, con todos los cuentos que te he podido mandar, todos tienen una primera parte que es la presentación. Esta presentación responde a preguntas. ¿Quiénes son los personajes del cuento? ¿Y cómo son esos personajes? En este cuento los personajes principales son Atí y Carmen. Carmen es una joven blanca. Ella siente mucho odio por los indios, porque pensaba que los indios eran salvajes y no tenían piedad de nadie, que eran unos monstruos e inhumanos. Todo esto le sucede a Carmen porque cuando era pequeña, su papá le contaba estas historias. Cuando Carmen era pequeña tenía mucho miedo de que los indios la mataran. Pero cuando Carmen creció, es decir, ahora ella es una joven grande, ahora se convirtió en una jovencita muy, muy valiente. Carmen comienza a salir, a caminar sola por la pampa, ¿sí? Porque ella ya no tiene tanto miedo como cuando era pequeña. Comienza a tostar su piel al sol, cuida más de su cabello largo, sin tanto miedo como antes. El otro personaje, Ale, es Atí. Atí es un indio ranquel. Se llama así, ranquel, porque habitaba toda la parte del sur del país de Argentina. Sus padres lo llamaron Atí, ya que el significado del nombre es que llegaría lejos, porque cuando nació, Atí tenía piernas muy largas. Entonces sus papás le pusieron ese nombre. Este indio, Atí, odiaba a los españoles, porque raptaron a su mamá cuando él era pequeño, cuando él solamente tenía 3 años, y destruyeron su casa. Él nunca más volvió a ver a su mamá. Por eso él odiaba a los españoles. Atí desde muy pequeñito aprendió a usar el arco y la flecha. Él se estaba entrenando porque él quería matar a todos los españoles. Y desde los 10 años, Atí comenzó a matar a muchos de ellos, a muchos españoles. La otra parte de la presentación responde a la pregunta de dónde se encuentran o dónde están estos personajes. En el caso de este cuento, los personajes están en la provincia de La Pampa. En la imagen te presento la foto de la provincia de La Pampa y un mapa de la Argentina con la ubicación de la provincia de La Pampa. Es en donde están estos personajes. Ahora te voy a contar un poco de la historia, Ale, para que puedas comprender mejor este cuento, de la historia de la época de los españoles y cuando se encontraron con los indios. Hace muchos años, la región pampeana estaba habitada por los pueblos originarios. Los españoles usaban la violencia contra los pueblos originarios para quedarse con sus tierras. A los pueblos originarios los llamaban indios y a los españoles los llamaban hombres blancos. Acá también te muestro, Alejandra, un mapa de la Argentina con toda la región pampeana, no solamente la provincia de La Pampa, sino toda la región que está compuesta por varias provincias que son Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y se incluye a La Pampa también. En toda esta región generalmente habitaban estos pueblos originarios.
Los españoles, Alejandra, eran cada vez más, cada vez llegaban más españoles a esta región pampeana. Entonces Atí decidió salir y descubrirlos para matarlos. Un día se decidió. Él dijo, voy a terminar con todos los españoles, porque él ya estaba cansado de que estuvieran destruyendo su pueblo. Entonces Atí sale una mañana en busca de estos hombres blancos. Caminó y caminó, buscándolos. Es en el momento preciso cuando Carmen también sale a ese mismo lugar, al campo de la Pampa, por el mismo camino que Atí también sale a caminar a buscar a los españoles. Carmen sale en busca de un lugar mejor, para dejar de ser una cautiva. También te voy a contar cómo surgen las cautivas, las mujeres cautivas. Entre los malones y el avance del ejército español aparecen estas mujeres llamadas cautivas. Los malones eran ataques sorpresivos de los indios. Ellos robaban y destruían y raptaban a las mujeres. Y las cautivas eran mujeres blancas o indias también, que eran raptadas y sometidas a una vida sin libertad. La otra parte del cuento, Ale, responde al nudo o conflicto, ¿sí? La primera parte se encuentra Carmen con Atí. Entonces, estas preguntas del nudo o conflicto responden algo nuevo pasa o cuál es el problema. Lo que está pasando, el problema que surge en este cuento es que ellos dos, Carmen y Atí, se enfrentan en la Pampa, en la tierra, en esa provincia, en ese camino que los dos buscaron. Atí sale a buscar a los españoles, como bien te dije anteriormente, para matarlos a todos. Y Carmen se escapa de ese cautiverio en el que vivía y del cual era cautiva. Pasó un tiempo en ese mismo día y trajo la noche, se hizo de noche. Entonces ahí es cuando Atí decide prender una fogata, instalarse ahí en esa pampa, en esa tierra, y esperar para poder seguir en búsqueda de los españoles. Es justo ahí, también en ese preciso momento, cuando Carmen se empieza a acercar donde estaba Atí. Ahí se produce el encuentro. Atí descubre a Carmen. Carmen comenzó a llorar cuando lo vio a Atí, porque ella tenía miedo de los indios, por todas esas historias que le había contado su papá cuando era pequeña. Atí tomó el arco y la flecha para matar a Carmen, porque él también sentía odio por los españoles, por las personas de piel blanca, y Carmen era una mujer blanca. Y la otra parte, la última parte de este cuento, Ale, responde a la situación final, a la pregunta de cómo se resuelve esta historia, cómo se resuelve este cuento. Atí y Carmen se miraron un muy buen rato. Atí no sintió el odio que siempre sentía mirando a los españoles. Atí aflojó sus dedos y dejó el arco y la flecha que había tomado para matarla, pero decidió dejarlo. Decidió bajar el arco y la flecha y no hacerle daño a Carmen. Es entonces cuando ahí Atí busca una manta en su morral y la apoya sobre los hombros de Carmen para poder cubrirla por el frío que estaba haciendo. Esa noche, la lluvia hizo desaparecer el odio que existía entre Carmen y Atí. Es entonces cuando el viento llevó amor a Carmen y a Atí. El amor del cual hablaba la Virgen. Esta historia termina, Ale, con que Carmen y Atí logran conseguir dejar el odio de lado y sentir que son dos personas iguales y pueden amarse.